Bueno, buen día a todos. Espero estén disfrutando de este evento tanto como nosotros. Una vez más, les agradecemos su presencia en esta segunda jornada del IPEC. Y hoy tengo el honor de presentar a nuestros segundos ponentes. Desde Colombia estamos encantados de tener aquí a Juan David Medina y Pablo Silva Ortiz. Juan David Medina actualmente es estudiante de séptimo semestre en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, Colombia. Él participa en el semillero de investigación de energías renovables y descarbonización en el tópico de hidrógeno. Por su parte, Pablo Silva Ortiz actualmente es profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Él participa en actividades de investigación, enseñanza y consultoría sobre la transición energética de una economía basada en combustibles fósiles a una bioeconomía basada en bajas emisiones de carbono. Tiene ya 10 años de experiencia en la selección e implementación de proyectos energéticamente eficientes en áreas térmicas, así como en fuentes de energía renovable, basándose en análisis energéticos, ambientales y de exergía. Además, trabaja en la integración de procesos y optimización de sistemas energéticos. Los invito a recibir con un fuerte aplauso, aunque sea desde su casa, a nuestros ponentes, quienes nos hablarán sobre un tema crucial: el rol del hidrógeno en la transición energética de Colombia. Adelante, Juan David y Pablo. Listo, muchas gracias por la presentación. Entonces voy a compartir pantalla ahora. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo? Sí. Nada más que se ve o sea, no se ve pantalla completa, se ve como. Ahora sí, ya estoy. Listo, entonces muy buenos días a todos los presentes, a los organizadores. Me presento, soy Juan David Medina y junto con mi profesor Pablo Silva Ortiz, hoy vamos a hablarles del rol del hidrógeno en la transición energética colombiana. Bueno, nuestra presentación del día de hoy está dividida en 3 secciones: un overview para contarles las iniciativas del hidrógeno a nivel actual, nuestra presentación del hub de hidrógeno y el potencial de La Guajira, y por último tenemos un concluding remark para presentar los desafíos y las oportunidades. Bueno, ahora voy a pasar a hablarles de un poco de las iniciativas del hidrógeno en la actualidad. Digamos que el papel del hidrógeno en la transición energética hoy en día es clave para transportarnos hacia fuentes más limpias y sostenibles, ya que su versatilidad lo convierte en un vector energético muy fundamental para lograr descarbonizar todos los sectores en la industria y en el transporte. Este gráfico obtenido de H2Lac en el 2022 nos proporciona una visión de lo que se espera a largo plazo con la transición energética global aplicando el hidrógeno. Lo que se quiere implementar en primera medida es pues, llegar a una transición energética global y una descarbonización de industrias. Digamos que estos son los 2 primeros pasos que estamos implementando en la actualidad. Ya luego tenemos que se quiere centrar en un ecosistema unificado para tener una tendencia a la baja de los costos de producción, para generar unos precios y una disponibilidad de recursos. Esto con el objetivo de crear empleos verdes y tener una demanda actual que nos ayude a desarrollar la futura. Bueno, nosotros con esta presentación tenemos 3 objetivos fundamentales. Nosotros queremos ilustrar una visión global de la industria del hidrógeno y queremos que ustedes al final logren presentar un panorama actualizado sobre el rol del hidrógeno en la transición energética en Colombia. Y también queremos destacar el potencial de La Guajira y los retos para su implementación. Bueno, acá tenemos un esquema, una línea de tiempo que nos presenta las estrategias nacionales en la creación de proyectos a nivel de producción de hidrógeno en distintos países del mundo. Esta gráfica es obtenida del Concilio Energético Mundial a fecha de junio de 2023, donde podemos observar a Colombia, donde se empezaron a implementar estrategias en septiembre de 2021 frente a otros países, como lo puede ser a nivel Europa. Entonces, pues digamos que Colombia junto con Chile y Brasil acá en la región de Latinoamérica son las 3 grandes potencias que tenemos hoy en día en la actualidad en la producción de hidrógeno verde.
Bueno, acá les presento un poco ya más centrado en la parte de Latinoamérica, un mapa obtenido también de la página de H2LAC de esta organización, donde nos presentan cinco sectores, los cuales son políticas y regulaciones públicas, proyectos en desarrollos y procesos de desarrollos, la economía local del hidrógeno, las aplicaciones del hidrógeno y la planificación y acuerdos internacionales. Cada uno de los anteriores mencionados con un color, esto con el fin de generar un puntaje para lograr proporcionarnos este ranking a nivel, esto es a fecha de 2024, donde como pueden ver lo que les decía anteriormente, Chile, Brasil y Colombia son las tres potencias a nivel Latinoamérica en la producción de hidrógeno. También es bueno mencionar a México, está digamos que en una muy buena ubicación, solo que a nivel actual le falta un poco en desarrollar más proyectos en el área de aplicación y penetración actual que tiene el país. Bueno, ahora les quiero dar un poco de contexto sobre los tipos de hidrógeno que tenemos en la actualidad según el método de producción, empezando desde el hidrógeno marrón, que cuenta con una producción a través de gasificación de carbón, luego el hidrógeno gris, que se produce luego de reformar el gas natural. Tenemos el hidrógeno amarillo, esto obtenido a través de la electrólisis del mix eléctrico. Luego tenemos el hidrógeno azul, que se obtiene utilizando gas natural y la utilización de captura de carbón. Luego también tenemos el hidrógeno rosa, que es uno muy curioso, que se genera a través de electrólisis, pero la electricidad proviene de centrales nucleares. Y por último tenemos el hidrógeno verde, que es el de nuestro interés en esta explicación, que es obtenido a través de electrólisis o reformado del biogás o conversión bioquímica de la biomasa. Digamos que para generar estos colores, para dividir el hidrógeno en estas categorías, presentamos un árbol de decisiones sobre los criterios de producción en el hidrógeno verde. Digamos que esto se genera a través de certificados que nos presentan que las emisiones promedio no pueden pasar de 91 gramos de CO2 equivalente por megajulio de hidrógeno producido. Entonces, digamos que para que se destaque que sea hidrógeno verde, tiene que estar en la producción tiene que ser producido con energías renovables. Puede ser en un porcentaje o 100% con energías renovables, como lo vemos acá. Entonces, si la producción se genera con recursos 100% renovables y las emisiones son menores a 36.4 gramos de CO2 equivalente por megajulio de hidrógeno producido, decimos que el hidrógeno es producido de manera verde. Ahora quiero hablarles un poco de la cadena de valor del hidrógeno verde. Pues luego de su producción, como ya lo mencioné anteriormente, a través de la electrólisis y la captura sostenible del CO2, tenemos dos principales procesos, que es dejarlo sin transformar, y transformándolo puede ser en combustibles sintéticos o en amoníaco verde. Luego de su transformación procedemos al transporte, ya sea por medios marítimos, por medios terrestres, por tuberías o en algunos casos su almacenamiento. Esto para ser utilizado de manera final en la industria, también en la parte de transporte, en las áreas de calefacción y generación de energía. Bueno, luego de esta breve introducción, vamos ahora con la segunda parte de nuestra presentación, que es el hub del hidrógeno en Colombia. Bueno, les voy a contar un poco de la infraestructura que contamos actualmente en Colombia a nivel de plantas de producción de hidrógeno verde, que en este caso serían hubs estratégicos. En Colombia actualmente contamos con 6 hubs, con el que queremos resaltar el hub condicional de La Guajira, ya que esta región presenta un alto potencial de obtención de energía solar y eólica, y también cuenta con un cubrimiento de demanda para producción interna y exportaciones, teniendo una muy buena infraestructura para implementación de proyectos. Entonces, hoy día tenemos una hoja de ruta activa en Colombia que se generó en el 2021, llamada Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia, la cual cuenta con 3 fases y objetivos principales. En la fase 1 tenemos que el país quiere sentar las bases, donde se genere una creación del marco normativo y las regulaciones pertinentes. También queremos generar estudios técnicos que evalúen el potencial del hidrógeno en el país y planes de capacitación y formación. Esta es una fase a corto plazo, ya que actualmente nos encontramos en 2025, entonces ya esta fase se está cumpliendo. Luego tenemos la fase 2, que es una fase a mediano plazo. Como objetivo tenemos el 2030, desarrollar el mercado de la producción de hidrógeno en Colombia.
también generando incentivos para proyectos de hidrógeno de bajas emisiones, buscando un desarrollo de infraestructura para la producción y el transporte, y fomentando las alianzas entre el sector público y privado. Y luego tenemos la fase a largo plazo, la fase 3, que tiene proyectado para el año 2050 un escalamiento y sus nuevos usos. Con esto queremos generar una expansión del hidrógeno a más sectores de la industria y del transporte, desarrollar tecnologías más avanzadas para la producción y generar una exportación a mercados internacionales. Bueno, acá les presento un mapa de las 3 fases, lo que se quiere lograr a nivel nacional. Contamos con 8 regiones a nivel nacional. Digamos que para contarles un poco, nosotros, el hub de La Guajira estaría ubicado en la posición 1, en el sector 1, donde esto nos indica el costo actual de producción de 1 kilogramo de hidrógeno, que serían $2.2 por kilogramo de hidrógeno producido en la parte del Caribe Norte, y a nivel nacional, el resto de territorio tendría un costo de $2.4 por kilogramo de hidrógeno producido. Entonces, digamos que a 2040 estas son las metas programadas, generar estos costos de producción, y a 2050 se quiere que, digamos que la principal área de producción sea en el Caribe Norte, donde está ubicado el hub de La Guajira, con un costo de producción de $1.5 por kilogramo de hidrógeno producido. Bueno, acá para contarles, nosotros actualmente la Universidad Industrial de Santander está ubicada en Bucaramanga, y como pequeña referencia estamos ubicados más o menos en este territorio del país, donde está la estrellita. Bueno, ahora quiero pasar a hablarles como tal, centrándonos ya en el potencial de La Guajira. Bueno, los quiero poner un poco en contexto de qué es La Guajira. La Guajira actualmente es un departamento ubicado en el extremo norte de Colombia. Limita al norte y al este con el Mar Caribe y con Venezuela. Su territorio está compuesto por extensas zonas desérticas, serranías y una franja costera con fuertes vientos, lo que le otorga un gran potencial para el desarrollo de energías renovables, especialmente la eólica y la solar, como les mencionaba anteriormente. También es el hogar del pueblo indígena Guayú, cuya cultura y tradiciones han marcado la identidad de la región. La Guajira, a pesar de su riqueza natural, enfrenta desafíos en acceso a agua potable y de infraestructura y desarrollo económico, lo que ha impulsado la búsqueda de nuevos proyectos sostenibles que generen oportunidades para todas sus comunidades. Entonces, pues como ya les decía, la importancia de La Guajira como hub estratégico es gracias a su potencial excepcional en viento y sol, y su ubicación, lo que nos facilita la exportación de hidrógeno verde a largo plazo. Entonces ahora queremos hablarles como tal de el hub estratégico, el hub de La Guajira. Este busca hacer un uso excelente del potencial energético, eólico y solar de la región, que permita alcanzar nuevos costos de producción muy competitivos. Digamos que se podría posicionar como un hub exportador también de amoníaco verde gracias a la infraestructura portuaria con la que se dispone a la actualidad. En este hub, el enfoque debe estar en alcanzar un desarrollo social regional a partir de la implementación de estos hubs. Entonces, acá para como contextualizarlos un poco, entonces La Guajira, como les mencioné antes, está al norte de Colombia. Luego también digamos que para desarrollar todos estos proyectos se requiere un trabajo de cooperación estrecho entre todas las comunidades para lograr adoptar soluciones que permitan beneficiarse tanto las comunidades como el gobierno nacional, siempre teniendo el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad en La Guajira, ya que estos supondrían la oportunidad de implementar lo que se quiere llamar el Valle del Hidrógeno del Mar Caribe colombiano, juntando el hub de Cartagena, Barranquilla y La Guajira. Estos 3 conformarían el Valle del Hidrógeno colombiano. Bueno, ahora les quiero hablar un poco de la infraestructura con la que se cuenta en la actualidad. En La Guajira tenemos puertos de alto calado y capacidad de carga, como también extensos trayectos en el litoral con aguas profundas para la construcción de nuevos puertos. Digamos que si los proyectos se realizan en la modalidad de plantas dedicadas para la generación de electricidad, no se requeriría de grandes trayectos de líneas de transporte para la producción del hidrógeno. También contamos con gasoductos ballena al interior del país, que se dirigen hacia las capitales costeras del Mar Caribe y al Golfo de Maracaibo. También es importante mencionar la reversión, adaptación y repotenciación de la infraestructura carbonífera en la región, para dedicarla a proyectos de producción de hidrógeno verde y Power to X, ya que les cuento, en La Guajira contamos con una reserva de carbón planeada para 100 años, ya de una mina a cielo abierto muy grande que se llama El Cerrejón.
También contarles que contamos con una plataforma marítima offshore de Chuchupa, la cual se viene utilizando desde los años 70 para extraer gas natural, la cual puede ser útil para operaciones costa afuera para proyectos de hidrógeno verde y Power to X. También digamos que cuando ya este yacimiento termine su funcionalidad, termine sus funciones, el cual está actualmente en acelerada declinación, eventualmente puede ser utilizado como fuente de almacenamiento de este hidrógeno a gran capacidad. Digamos que para tener mayor información sobre reservas de cabinas salinas, se tiene que revisar si en Colombia hay estudios actuales que indiquen disponibilidad de estos recursos en La Guajira. Bueno, entonces ahora quiero hablarles un poco de la potencial oferta de hidrógeno en este sector del país. Digamos que el factor solar es uno de los más importantes, contando con 95 gigavatios, con un factor de planta de 20%, y el mayor índice solar de irradiación global horizontal con un valor de 6.5 kilovatios hora por metro cuadrado. Como ya les decía anteriormente, La Guajira cuenta con un excepcional potencial en la obtención de energía solar y eólica. También contamos con lugares como Tierra Firme Pinilla, que actualmente son plantas que actualmente generan energía. Tierra Firme Pinilla generando 35 gigavatios. También tenemos la planta Carvajal, que actualmente genera 39.3 gigavatios. La planta de García, que cuenta con una producción de 43 gigavatios. Onshore Costa Afuera también tenemos una producción de 50 gigavatios, de acuerdo con la hoja de ruta para energía eólica Costa Afuera, con un factor de planta promedio hasta el 77% en la región de Uribia. También contamos con un potencial a partir de los residuos de biomasa, como lo puede ser los residuos del maíz, del sector avícola, plantaciones de plátano, los residuos también de la producción de palma de aceite, también de la producción de arroz y de la caña de azúcar, contando con distintos valores de producción, como lo puede ser, digamos, un ejemplo es a partir del maíz, que cuenta con 1.400 terajulio año, a partir de estos residuos. También es importante mencionar sobre la capacidad de recursos hídricos disponibles en esta región, ya que, como les decía anteriormente, pues se presenta una escasez de agua dulce dentro de esta región, pero se cuenta con un gran acceso a agua salada en una extensión del litoral marítimo de aproximadamente 450 kilómetros. También es bueno mencionar que contamos con 1.843.079 hectáreas disponibles, contando las áreas inundables y protegidas cercanas también a fallas geológicas. Entonces tenemos bastante territorio para poder generar proyectos de producción de hidrógeno. Bueno, ya después de hablar un poco de los aspectos técnicos, también es bueno mencionar los aspectos ambientales que se tienen que considerar para llevar a cabo la producción de estos proyectos. Digamos que un poco es la prevención y el rechazo de las comunidades indígenas hacia los proyectos de energías renovables. Actualmente el departamento cuenta con 880.560 habitantes, donde más de la mitad de la población no tiene servicios de acueducto y solo 6 de sus 15 municipios cuentan con agua potable, esto al censo de 2018, donde el 39% de los hogares no cuentan con electricidad, lo que supondría más o menos en promedio 77.600 familias. Digamos que los impactos ambientales que generen los parques eólicos relacionados con la desviación de trayectorias migratorias de aves y posiblemente la muerte o interferencias con las turbinas eólicas. También tenemos que considerar la parte marítima, ya que la deposición y valorización de la salmuera que se produzca cuando se obtenga el agua potable para la electrólisis a partir de la desalinización del agua salada puede generar un deterioro de la fauna y flora del suelo marítimo en aguas profundas ante decisiones de construcción de nuevos puertos para la exportación del hidrógeno. Y un poco las medidas regulatorias y de fomento regionales que tenemos en la actualidad deben ser formuladas a nivel nacional, con las gobernaciones, las alcaldías y otros entes territoriales como locales, pueden impulsar programas que fomenten la implementación de proyectos de producción de hidrógeno en otras regiones. También los hubs de hidrógeno verde y las tecnologías Power to X deben constituirse en una estrategia de desarrollo productivo nacional que diversifiquen la matriz energética, tanto a nivel interno como a nivel de exportaciones, de manera que se sustituyan las fuentes energéticas de combustibles fósiles. Para esto, digamos que, como ya les decía anteriormente, se quiere trabajar en conjunto con los diferentes ministerios con el que cuenta el país, como lo puede ser el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Transporte,
el de industria y comercio, entre otros, que promueva y apoya el despliegue de una economía basada totalmente en hidrógeno verde. Y para La Guajira es necesario hacer énfasis en la participación y empoderamiento de las comunidades guayú en estos proyectos. Ya como les decía anteriormente, pues digamos que el desarrollo de todos estos proyectos a largo plazo va a generar bastantes empleos, entonces con esto se quiere ayudar a las comunidades que lo requieran más. Bueno, perfecto. Entonces, a partir de ese momento, me presento, José Silva. Voy a comentar algunos mensajes de clase de la presentación de Juan David, y espero que hayan disfrutado, al igual que nosotros, los diferentes pasos por la cadena de valor Pablo, y las posibles tecnologías que podemos aplicar Pablo, una cosa, de Colombia. Bien, interrumpo un segundo. entonces, podemos A ver, creo que me está escuchando. con metas, las metas nacionales del hidrógeno en Colombia, Sí, no, creo que no me está escuchando. donde yo tengo unas características. ¿Me pueden escuchar bien, compañeros? ¿Tenemos alguna pregunta, comentario? Sí, nada más si Juan puede cerrar su teléfono porque es un doble. ¿Es audio? Ok, ok. ¿Mejoró? Sí, perfecto. Sí, Muy bien. sí, mejor, Entonces, gracias. todo esto, continuando con este concepto o contexto del hidrógeno en Colombia, queremos hablar un poco sobre las metas nacionales, ¿verdad?, en el país, con una ruta al 2030, donde vemos principalmente tres elementos: un elemento asociado con producción, cuál sería la capacidad que que se pretende instalar en esos polos tecnológicos, en ese hub que mencionaba Juan. Adicionalmente, recuerden el concepto de LCOH, ¿verdad?, el costo nivelado de producción de ese hidrógeno, donde podían ver, y si recuerdan los tres momentos donde presentábamos la estructura o el croquis de Colombia al 2050, ¿verdad? Y decíamos que podíamos alcanzar un nivel competitivo menor de 1.5 dólares americanos por kilogramos de hidrógeno, entonces haciendo referencia, por supuesto, al hidrógeno verde o renovable. Adicionalmente, Colombia cuenta, como también nos explicó muy bien Juan David, con esa posibilidad de producción de hidrógeno azul, también, ¿verdad?, como un vector energético que puede ser interesante y revisarlo en términos de reducción de emisiones para esa industria de oil and gas. Y por supuesto, lo importante es qué tipo de aplicaciones podremos encontrar para ese futuro producto llamado hidrógeno, y aparecen principalmente opciones en términos de transporte e industria, ¿verdad? Entonces la idea es fomentar una industria, por ejemplo, en el caso del acero y el cemento, que puedan reducir emisiones a partir de la implementación del hidrógeno dentro de su proceso productivo. Muy bien. Y adicionalmente, decíamos la importancia dentro de ese contexto de transición justa de revisar los aspectos asociados también con el bienestar social de la sociedad o de la región donde se van a implementar esos proyectos, y por supuesto un aumento en los ingresos económicos de la región. Entonces, son elementos representativos dentro de ese contexto de transición justa, nuevamente enfatizando la importancia de explorar oportunidades en los diferentes sectores. Para continuar, me gustaría también mencionar posibilidades en términos de, bueno, muy bien, existen oportunidades, pero hay unas barreras o desafíos que debemos verificar con especial atención, principalmente aspectos asociados con el marco regulatorio, la normativa. Entonces, cómo fomentar esos proyectos, cómo garantizar la inversión que es requerida para el desarrollo y la ejecución de dichos proyectos. Como se dan cuenta, en el caso puntual colombiano tenemos 6 principales territorios potenciales para implementar estas tecnologías, este tipo de elementos, pero es necesario entonces también verificar cuáles son esas características en términos de acceso a energía renovable, por supuesto, cómo
existen sinergias o simbiosis con el sector industrial. Por ejemplo, en el caso puntual de Colombia, también tenemos producción con biocombustibles. De hecho, si me permite, hoy en la tarde tendremos una publicidad, una presentación asociada con la cadena de valor de los biocombustibles en Colombia, junto con compañero Sánchez. Y a partir de allí vamos a mostrarles también otra vista, otra arista que tenemos en términos de potencial sinergia entre biocombustibles e hidrógeno. Entonces, adicionalmente, ¿qué elemento debemos trabajar o verificar conjuntamente con las áreas de interés? Entonces decía Juan, oiga, ¿de qué manera vincular a la comunidad? ¿De qué manera generar esos lazos de confianza entre los stakeholders que están trabajando en este particular proyecto, industria del hidrógeno, y de qué manera podemos acercarnos como la comunidad, ¿verdad? Entonces, aparecen las mejores prácticas y cómo a partir de entes gubernamentales o industria en particular productiva podemos llegar a generar estos lazos de cooperación. Y por supuesto, el interés y el mecanismo que vamos a ver también en términos de bonos o posibles elementos de eficiencia energética o asociados con reducción de emisiones del sector principalmente petroquímico y siderúrgicas, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese gran ecosistema y cómo intentar penetrar esas barreras y esos desafíos que existen, no solo a nivel Colombia, que podrían ser escalados, yo creo que a nivel Latinoamérica, a partir de la revisión que hemos realizado para esta presentación. Muy bien, entonces, de esa manera, vamos a verificar también algunos elementos o aplicaciones puntuales que hemos desarrollado desde nuestro campo de conocimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el primer caso, en ASME, hemos verificado la parte de gasificación de biomasa. Entonces, cómo utilizar esos residuos de la biomasa a partir de la producción de hidrógeno renovable, y también un tema que está muy actualmente vigente, y es la aplicación de herramientas o algoritmos de inteligencia, o mejor, algoritmos de redes neuronales que nos permitan optimizar procesos, ¿verdad? Entonces, les vamos a compartir también la presentación para que cada uno de los asistentes tenga acceso. Y por supuesto, uno de los elementos interesantes cuando hablamos de cualquier implementación de tecnología, independientemente del TRL donde se encuentre, recordando el concepto de TRL, Technological Readiness Level, donde tendremos, por supuesto, la posibilidad de determinar cuál es el impacto asociado con la generación de dicho producto o servicio, ¿verdad? Entonces recordemos también la importancia del análisis de ciclo de vida, donde tendremos cada una de esas especificaciones por sector, etapa productivo, y cómo podemos cuantificar al final cuál es esa huella de carbono, ese impacto asociado al consumo de agua u otros recursos necesarios. Muy bien, y dicho esto, también me gustaría mencionarles que durante la experiencia que tuve como consultor energético en Brasil, tuvimos la posibilidad de trabajar principalmente en la descarbonización del sector de steel industry, ¿verdad? Cómo verificar esa parte asociada con acero. De qué manera podemos proponer, ¿verdad?, tecnologías limpias, de qué manera podemos buscar integración de procesos que sean diferenciadores e innovadores, que podamos vincular dentro de nuestros diferentes sectores productivos. Entonces, algunas recomendaciones también que pueden ser extrapoladas para otros contextos. En el caso puntual, pues, de México, también vemos que es un sector bastante relevante y podría ser representativo este tipo de potencial o de abordaje, ¿verdad? Otros elementos interesantes que les decía es, bueno, cómo pensar, cómo idealizar mejor o proponer metodologías que permitan implementar en cada una de esas cadenas de valor de producción del hidrógeno componentes asociados con los certificados que nos decía Juan, componentes con la calidad de la energía, componentes o tópicos asociados también con la parte de la cuantificación en términos monetarios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera? ¿Quién va a pagar esa cuenta? Recordando el concepto anterior, ¿cómo lo dividimos? ¿De qué manera alocamos esos costos generados, esas emisiones en cada una de esas etapas productivas? Entonces, el punto que queríamos destacar aquí era proponer una metodología que nos permitiera verificar posibilidades de carbono en ese sector asociado con energías renovables, por supuesto, producción de hidrógeno renovable. Y finalmente, teníamos el concepto de descarbonización, o asociado también con unos elementos principales de la transición, y era mirar el tema
de cómo implementar en las principales industrias o sectores de América Latina, en el caso puntual, Brasil, Colombia, asociado con biocombustibles, elementos que nos permitieran identificar y mejorar nuestra cadena de valor y nuestro concepto de eficiencia global, ¿verdad? Entonces, dicho esto, me gustaría también agregar algunas características antes de dar paso para nuestra sesión interactiva. Hemos preparado junto con compañero Juan, ¿verdad? Un pequeño elemento didáctico que nos gustaría revisar, pero tres mensajes principales a partir de esta presentación. Primer mensaje principal: identificación de potenciales a nivel Colombia. Espero que haya quedado claro para ustedes también ese potencial o ese concepto de departamento de La Guajira, es denominada también la Perla Norte en Colombia, ¿verdad? Donde decíamos, tenemos una cantidad de viento bastante considerable, tenemos sol anualmente y tenemos la mina cielo abierto más grande del mundo, que es el Cerrejón, con una vida útil de por lo menos 100 años de explotación. Entonces, ¿de qué manera aprovechar esas características de recursos y de qué manera implementar esa transición que sea profunda y que sea realmente justa para las personas de esa comunidad? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a nuestra parte interactiva que les queremos compartir con ustedes. Y, por supuesto, cualquier comentario que tengan, duda, inquietud, súper bienvenidas. Estamos aquí para discutir, para conversar, para tener alguna interacción con ustedes. Por supuesto, esa es la idea. Y vamos a tomarnos unos minutos para activar esta actividad, ¿verdad? Con Carrot, y es mirar cómo es ese rol del hidrógeno después de un par de minutos, aproximadamente 40 minutos que nos queda en nuestro día a día, y esperemos que haya sido muy claro el mensaje. Entonces, con esto, deseándoles una excelente jornada. Tenemos una discusión, unas preguntas, un tiempo para reflexión, y vamos a tomarnos un par de minutos para activar nuestro test o nuestro mejor actividad, ¿verdad? Ya está disponible, ya podemos iniciar. Entonces vamos a dar un par de minutos. Vamos a colocar la primera. Si quieres, podemos compartirlo en pantalla o lo hacemos directamente en la pantalla. Mientras tanto, tal vez, no sé, Luis, si tenemos alguna pregunta, comentario por parte de las personas que nos están acompañando, podemos también revisarlo mientras hacemos nuestro test, y súper atento a cualquier comentario. Fernando, Luis, Marco. Claro, justo vamos a abrir una sección de preguntas, un espacio para que los chicos hagan preguntas. Y bueno, si tienen alguna pregunta, levanten su mano y con gusto les doy la palabra. Marco, a ver, Marco, haz su pregunta, por favor. Bueno, es que no anoté el PIN. Entonces, ¿me lo podrían proporcionar otra vez, por favor? Ya voy a compartir nuevamente el Kahoot. Sí. Gracias. Mientras Juan, silenciamos por Pablo, tienes tu micrófono apagado, igual. Vale, no, les decía que mientras cuadramos el Kahoot para que lo puedan ver y generamos el código, les preguntaba si tienen algún comentario, inquietud, pregunta que deseen realizar. Bueno, no sé si de parte del público existente tengan alguna pregunta, o ya con Fernando pueden alzar la mano, pueden abrir su micrófono, enviarla por el chat, no hay ningún problema. Bueno, estamos llegando a la hora del almuerzo, tal vez las personas ya están un poco Ya estoy tímidas, leyendo. quieren descansar, ¿verdad? Pero entonces aprovechemos para hacer esta parte interactiva y cerramos la actividad con un par de palabras finales. Vale, sí, por supuesto. Y ya están uniendo. Había unos voluntarios adicionales de los compañeros presentes, compañeras, bienvenidos.
Buenas tardes. Tenemos una pregunta, Julián, por favor, adelante. Claro que sí. Sí, buenas tardes. Una consulta. ¿Cuántos proyectos de hidrógeno tienen activos en Colombia en este momento y cuál es el avance que llevan? Vale, excelente pregunta. Entonces, primero, dentro de ese hub que te mostramos de 6 posibles territorios, podemos estar hablando de aproximadamente 12 proyectos, pero si lo miramos con más detalle, ¿verdad? Se pueden extrapolar hasta 32, ¿sí? Quiero decir, dentro de esos 32, los 12 que te menciono son los que pueden tener mayor capacidad, ¿verdad? Entonces, al final, verificar un avance, hay expectativas de que la producción ya entraría para el 2027, 2030, ¿verdad? Con una confiabilidad del proceso. Y podemos decir que estamos hablando de un 60-70% en proyectos que sean de gran escala. ¿Qué quiere decir gran escala, verdad? Porque ese es el punto interesante para responderte, Julián. Entonces, estamos hablando de producción de 2 megas, pues sería una producción bastante reducida. Estamos hablando de 50 o superior a 50. Podrían ser los proyectos que yo te digo que pueden estar en ese rango de los 10 a los 12 proyectos que sean representativos para los próximos años que entren en operación. Espero que hayas respondido con ese comentario. Ya estamos listos para ingresar. Julián, ¿estamos bien? Julián, ¿sí? Vale, súper. Entonces vamos a realizar la actividad del juego o de la actividad interactiva en Kahoot y mucha suerte para todos. Entonces tenemos en ese rol de la transición en Colombia, utilizando hidrógeno, algunas características. Y dice la primera pregunta, ¿qué método se utiliza para producir el hidrógeno rosa? De esas 4 opciones, ¿cuál considera que es el más representativo? ¿La gasificación, la reforma del gas natural, electrólisis o electrólisis con electricidad procedente de una central nuclear? Es correcto, la mayoría seleccionó la selección correcta, la respuesta correcta, a partir de una fuente nuclear. Muy bien para todos los campeones que nos están acompañando y campeonas. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuántos de esos polos tecnológicos para renovables, hidrógeno renovable, tiene Colombia? Muy bien, es 6 la respuesta. Se mencionábamos siendo La Guajira el principal polo tecnológico. Muy bien, y adicionalmente tenemos una pregunta donde queremos mirar los costos de producción, que es ese concepto de LCOH, recuerden, para el 2030 en Colombia. ¿Cuál es el rango que puede ser el más representativo para obtener hidrógeno renovable o verde en Colombia en el 2030? Muy bien, entonces, dicho esto, quisiéramos felicitar principalmente a Fernando, que nos acompaña, excelente. Mar, felicitaciones. Y nuestro champion, winner, sería Melitron, correcto. Entonces, felicidades, compañeros, gracias por participar. Nosotros desde Colombia, de Bucaramanga, le deseamos lo mejor en esta actividad que están terminando. Felicitaciones por ese tipo de iniciativas. Cuentan con colaboradores que en algún momento esperemos tener la posibilidad de conocernos en persona y por supuesto cualquier comentario, inquietud que tengan disponible desde la Escuela de Ingeniería Mecánica en la UIS, súper bienvenidos. Y la idea es, como les decimos, estrechar lazos de cooperación, de comunicación y por supuesto son bastante bienvenidos siempre para nuestra institución. ¿Hay alguna pregunta adicional, comentario que deseen realizar? Súper abierto para que aprovechen este espacio. Una pregunta puntual para el compañero Juan David, que nos acompaña también. Pronto alguien que quiera hacer una pregunta sobre esa primera parte de la presentación, por favor, adelante. Mientras tenemos voluntarios, por ejemplo, me gustaría conocer la opinión de
de Gustavo Hernández. ¿Qué tal le pareció la presentación? ¿Qué tal los mensajes de casa? ¿Fueron mensajes que le parecieron interesantes? ¿Algún comentario con respecto a México que nos quisieras traer? O tal vez Andrés Felipe Pachón, también podríamos contar con tu feedback, sería excelente. Por favor, Marcos, adelante. Marco. Yo quisiera saber cuál es el tipo de proyectos que tiene Colombia en el espacio de cooperación política con esto del hidrógeno. Es que, bueno, vi que ahí en las tablas que presentaron con Brasil, Colombia y no recuerdo otro que había ahí, vi que tenían más o menos un progreso y estaba una sección que decía con cooperación política, bueno, Sí, con otros países, pero ¿cómo es Marco, eso? perfecto. Entonces, te respondo parte de la pregunta y le damos también la oportunidad a Juan para que nos colabore. Entonces, mira, actualmente Colombia, Chile y Brasil, como decíamos, son los países más representativos en América del Sur para producción de hidrógeno, ¿sí? Principalmente por las características que encontramos en términos de clima, ¿verdad? Climáticas y por supuesto localización. Entonces, contamos con el caso de La Guajira, por ejemplo, de Colombia en general, tiene la posibilidad de comunicación con el Océano Atlántico y Pacífico, hecho único, de hecho, en América Latina. Ese es el privilegio que tenemos, es uno de los elementos diferenciadores. En el caso de Chile, también la tendencia y por tener esa posibilidad con la costa, también la colaboración principalmente con Europa, y podemos hablarlo puntualmente en el tiempo que estuve viviendo en Alemania, se veía el interés de los alemanes en proyectos de hidrógeno en Chile, Brasil y Colombia, principalmente para proyectos asociados con renovables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo utilizar esas características del país? Y la pregunta que puede surgir ahí para responderle a Marco también, ¿cuánto, imagínense el impacto ambiental de generar el hidrógeno en Colombia, Chile o Brasil y transportarlo hasta este continente, ¿verdad? Para que el alemán o francés tenga acceso a esta cantidad energética requerida. Entonces, en medio de ese contexto geopolítico, empiezan a surgir puntualmente acuerdos bilaterales. Colombia tiene acuerdos bilaterales con Alemania, con Países Bajos y se está firmando uno con Corea, ¿sí? Corea. Entonces, son como los principales aliados estratégicos que tienen para la implementación de esos proyectos o desarrollos en Colombia. Vamos a darle la oportunidad también a compañero Juan, por si tiene algún elemento adicional, y dale. Bueno, pues también para responder la pregunta, digamos que en el índice de hidrógeno para América Latina y el Caribe, pues se presentaban, como lo decía anteriormente, como cinco posibles puntos para observar, lo cual eran las políticas públicas, los incentivos, el nivel de desarrollo, un puntaje agregado que genera la producción de hidrógeno ya en el país, también las áreas de aplicación y el nivel de cooperación con otros países. Como lo mencionaba anteriormente el profesor Pablo, pues digamos que las tres potencias en este momento a nivel Latinoamérica serían Chile, Brasil y Colombia. Debido a este puntaje que nos genera la organización H2LAC, pues digamos que ya estos son un poco a nivel más interno de la organización, ya que ellos solo como tal nos proporcionan los índices y los mapas, pero pues digamos que esto se ve más que todo a nivel de cooperación entre otros países, que es una de las áreas más desarrolladas en las tres potencias a nivel Latinoamérica, que son Chile, Brasil y Colombia. Y también pues como les mencionaba en la presentación, digamos que México tiene un potencial bastante alto, solo que le falta un poco, digamos, en la implementación en el área de aplicación y penetración actual a nivel de su país como tal, porque México también cuenta, digamos, con un puntaje muy similar a los demás países en nivel de cooperación internacional. Pero entonces, digamos que para que se logre ubicar en un poco más alto en el ranking, se falta esta parte de la aplicación y penetración actual. Ok, muchas gracias.